Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, pero que los bendiga de manera visible, práctica, trayendo para cada uno de ustedes la instrucción, la orientación, la palabra que es espíritu y que hace generar espíritu. Cuando usted oye la palabra de Dios con sumisión, con reverencia, con humildad, con aceptación, entonces la palabra de Dios, que es espíritu, penetra dentro de su mente, de su intelecto, y hace que usted tenga sus ojos espirituales abiertos. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la aceptamos y nos sometemos a ella y la seguimos, entonces la persona recibe el Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo así, preste atención, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, al Dios Padre, sino por mí, el Dios Hijo, en otras palabras. Pero ¿quién nos conduce al Señor Jesús? Es el Espíritu Santo a través de su santa palabra. Entonces, cuando la persona agarra la Biblia, lee la Biblia y recibe aquella palabra, bebe de aquella palabra, entonces aquella palabra que es espíritu penetra allí, penetra en su entendimiento, en su razón, en su intelecto, en su inteligencia, y ella entonces capta, ella capta el espíritu de aquella palabra y ese espíritu se hace morada adentro de ella en su cotidiano, cambia su comportamiento, cambia sus maneras, su comportamiento, cambia todo, ella se torna en una criatura espiritual. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, el que es nacido de la carne es carne, el que es nacido del Espíritu Santo es espíritu? El nacido de la carne es el nacimiento del hombre con la mujer, pero el nacido del Espíritu Santo es aquel que el propio Padre, en la persona del Espíritu Santo, hace generar una nueva criatura. Y eso por causa del Señor Jesús, del sacrificio del Señor Jesús. Entonces el Padre envió a su Hijo Jesús para dar su vida, para rescatar la vida de aquellos que en Él creen. Entonces Jesús tomó en la cruz, Él tomó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros dolores, toda la maldición que estaba en nosotros fue colocada en Jesús. La maldición de toda la humanidad fue colocada en Jesús. Entonces, Jesús, que era puro, perfecto, se tornó maldito en el Calvario por causa de haber llevado, de haber abrazado nuestros pecados. Pero los pecados ¿de quién? Los pecados de aquellos que creen, que aceptan, que se someten a Él. Los pecados de aquellos que no aceptan. Entonces no pasa nada. Jesús lo hizo por todos, pero no todos lo aceptaron. Entonces, cuando la persona acepta
creer en su palabra, cree que es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquella persona por el Espíritu Santo es nacida, ella nace de nuevo, es una nueva criatura. Entonces, por eso es que usted ve ahí testimonios magníficos de personas que eran bandidas, que fueron transformadas, personas que eran malas y fueron transformadas en personas buenas, personas que tenían un mal carácter, hoy tienen un buen carácter, son verdaderas, sinceras, honestas, tienen un buen pensamiento, cultivan adentro de sí un carácter completamente diferente, son transformadas. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, y nosotros debemos pensar en todo lo que es justo, todo lo que es limpio, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, solo quien tiene el Espíritu Santo. Y usted que está haciendo el ayuno de Daniel, hoy es el cuarto día, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo, nos unimos. Yo me uní con ustedes en este ayuno para interceder ante Dios, para que Él haga que usted entienda, comprenda, abrace y se case con Él en esta fe. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando nosotros tratamos, cuando nos referimos al Espíritu Santo, por ejemplo, ayer posteamos el testimonio bellísimo de Nilsson. Usted puede verlo. Ahí está la publicación. La última publicación hicimos ayer. Nilsson vio cómo él recibió el Espíritu Santo. Usted vio el secreto para recibir el Espíritu Santo. Él fue transparente, él fue sincero. Él no estaba ni en la iglesia, ni en la iglesia estaba. Él estaba en otro lugar, pero él dijo, oh Dios, ¿cómo puedo dar testimonio de ti si yo no te conozco? Si tú estuvieras en mi lugar, tú darías testimonio de mí. Si yo estuviese en tu lugar y tú en mi lugar, tú darías testimonio de mí si no me conocieras. Cuando él habló eso, muy bueno, el Espíritu Santo vino sobre él. Es decir, hubo transparencia, sinceridad. La Biblia no manda a orar así, ¿no? Pero esa oración fue el Espíritu Santo quien le enseñó, quien le inspiró. Y él hizo y recibió el Espíritu Santo. Él habló y dijo así, Señor, yo no te estoy pidiendo dinero, salud, no te estoy pidiendo nada de este mundo, yo solo quiero tu espíritu, yo quiero conocerte. Y él fue muy sabio, a pesar de su educación ser deficiente, pero él fue muy sabio porque él pidió a Dios de manera sabia, yo quiero conocerte. Entonces muchas personas, infelizmente muchas personas son engañadas por los espíritus engañadores porque ellas quieren el Espíritu Santo para ostentar, para decir que tienen el Espíritu Santo, para hablar en lenguas, para hablarle a otras personas que ella también tiene el Espíritu Santo y no, no es eso. El Espíritu Santo es quien nos revela a Jesús, quien nos muestra quién es Jesús. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Señor Jesús es el Espíritu Santo. El Señor Jesús desciende en nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu de Dios? Quien ama a Dios, claro. Obviamente, quiere la cosa correcta, quiere vivir en la integridad, en la honestidad, en la justicia, en el carácter, quiere ser honesto, ser una persona que muestra con su propia vida el Espíritu de Dios. Entonces, amiga y amigo, haga
haga ver este video que nosotros pasamos del Espíritu Santo, cómo recibir el Espíritu Santo inmediatamente. Usted va a entender, y si usted hiciere la oración que él hizo con la misma sinceridad, usted recibe el Espíritu Santo ahí mismo en donde usted está, sea en la cárcel, en el hospital, en una clínica, en la calle, debajo de un puente, en casa, en la iglesia, cualquiera que sea el lugar. Pero el Espíritu, su esencia, su sinceridad tiene que ser transparente, porque Dios conoce hasta las intenciones, las profundidades de nuestra alma. Dios los bendiga y hasta mañana. Hoy por la noche en todas las iglesias universal, vaya preparado para recibir el Espíritu Santo. Vaya como si usted fuese a casarse con Jesús. ¿Está bien? Coloque la mejor ropa como si usted fuese a casarse con el Señor Jesús. Hoy en la iglesia, en cualquier iglesia universal del reino de Dios. Dios los bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. Amén.